¿Es posible hablar con aquellos que ya no están entre nosotros? ¿Qué riesgos y beneficios implica esta práctica? Hola, estás escuchando Ángeles y Sombras. El siguiente relato nos lo envía Heidi. Ella nos cuenta cómo descubrió su don de poder comunicarse con los muertos. ¿Te atreves a acompañarnos en este viaje al más allá? ¿Te gustaría comunicarte con algún ser querido que ya no está? Mi nombre es Siniestro y esta noche te presento Más allá de la vida. Capítulo 2. Relatos volumen 2. Ángeles y sombras. Relatos paranormales. Hola, buen día. Mi nombre es Heidi. Saludos desde México. Desde hace aproximadamente 10 años, empecé a desarrollar un don que fue heredado por parte de mi abuela. Ella fue curandera y partera. Por acá, así se les llaman a las personas que ayudan a traer a los bebés al mundo. Yo tuve la oportunidad de tener a mi primer hijo con ella, en el poblado donde nací y crecí. Mi historia comienza a partir de que empecé a ver y sentir presencias hace como unos 10 años aproximadamente. En días próximos a la festividad del Día de Muertos, escuchaba infinidad de voces, algunas muy desesperadas. Otras eran de dolor. No entendía qué me sucedía, hasta que me acerqué a una persona que me explicó que podía escuchar a los muertos. Comencé a buscar ayuda y me acerqué a personas que supieran de este tipo de temas para aceptar lo que tenía o en definitiva simplemente alejarme. Un día, sin aviso alguno, escuché una voz que me dijo que ya me estaba tardando, que me estaba quedando atrás. Entonces empecé a aceptar mi don. He experimentado cosas fuertes, pero en particular la muerte de mi hijo mayor hace 5 años. Él tenía 21 años aparentemente sano. Era más que mi hijo. Nos llevábamos de maravilla. A él también le llamaba la atención este tipo de temas. Él tenía la habilidad de ver cosas y entes oscuros, lo que le llamamos seres del bajo astral en el mundo espiritual. Un día, él me dijo que lo limpiara, que sentía algo raro, y así lo hice. Dentro de mi percepción sentía que él me ocultaba algo, y que no quería decirme nada. Yo respeté su decisión. Pasó el tiempo y en ocasiones se me manifestaba físicamente un tío por parte de mi papá, que había fallecido años atrás. Otras veces escuchaba que decían mi nombre. Volteaba y no había nadie. Un día mi hijo enfermó de repente. Los médicos le diagnosticaron enfermedades estomacales, pero ninguno de los tratamientos fue efectivo para su enfermedad. Hubo días en que agravó su condición y tuve que llevarlo al hospital, y pues al segundo día de haberlo internado, su diagnóstico fue insuficiencia renal aguda. Lo tuvieron que operar para poder hacerle diálisis. Él ya estaba muy cansado, no esperaba que su enfermedad fuera grave. En cuanto salió de la operación estuve con él, le hice un poco de Reiki, un tipo de terapia complementaria caracterizada por la imposición de las manos en el ser humano como un objeto para restablecer el equilibrio físico, mental y espiritual. Lo hice solo para que pudiera dormir un poco. Tuve la fortuna, creo, de ver un campo de luz que lo rodeaba. Era una luz brillante muy blanca. Despertó y empezó a voltear a ver en varias direcciones, como si estuviera mirando algo que lo sorprendía. De pronto bajó su oxigenación, y la doctora que estaba en turno me dijo que saliera, ya que lo iban a dializar. Él me pidió que no lo dejara solo, estiró su mano hacia mí. Yo solo le dije que los médicos tenían que hacer su trabajo, que estaría al pendiente. No pasaron ni 10 minutos cuando unas personas se acercaron a hacer oración por las personas hospitalizadas. Entre esos rezos escuché un rezo fúnebre y una voz que me dijo: «Sé fuerte». Después de unos minutos me llamaron para decirme que mi hijo había entrado en paro y que estaban haciendo lo posible para salvarle la vida. Yo simplemente sabía que mi hijo no saldría con vida de ahí. Le pedí a Dios que si había un milagro para mi hijo, lo agradecería de la manera más infinita, y que si no era así, que lo entregaba de todo corazón, porque sabía que me lo habían prestado, y pedí a Dios, Padre, solo que me sostuviera, que me llenara de fuerza y entendimiento, y creo que así fue. Cuando entré a despedirme de él junto con su abuela paterna, sentí su desprendimiento.
Lo percibí a él viendo su propia escena, y yo solo le dije que durmiera, que era un mal sueño, que todo iba a estar bien. Hicimos los trámites funerarios, y su cuerpo fue velado en la casa de sus abuelos paternos, porque él convivió mucho con ellos. Cuando llegó su cuerpo, al abrir su féretro se veía su cara triste y como con vergüenza. Yo hablé con él y le dije que durmiera, y la misma familia notó que parecía que estaba dormido. En la noche fui a descansar un poco. De repente escuché que entró al lugar donde él dormía, y escuché que me dijo: «Jefa, ¿dónde andan?». Dentro de mi visión pude ver un lugar lleno de montañas y cascadas, y él me dijo: «¿Ya miraste qué padre está aquí? Los estoy buscando y no los encuentro». Yo solo le dije: «Enseguida vamos, tú disfrútalo». Cuando se llegó el momento de acudir al cementerio, sus abuelos querían soltarse a llorar, y yo los contuve, les dije que no lloraran, que se quedaran con el bonito recuerdo que mi hijo había dejado. A mi hijo lo quería muchísima gente, a pesar de su corta edad. Volví a casa triste, pero un día escuché sus pasos. Salieron de la recámara al baño, y después salió y regresó a la recámara. Mi hijo menor también percibe y ve espíritus. Un día me comentó que percibía lo mismo, que sentía como si su hermano estuviese ahí. A veces me decía que su hermano estaba molesto, que parecía que quería despertar y que se enojaba porque no podía. Yo solo le comentaba que le dijera que durmiera. Pasó un año desde su partida, y un día recibí la llamada de una amiga que también tiene la capacidad de ver espíritus. Me dijo que fuera a su casa, que uno de sus parientes tenía un mensaje para mí. Cuando llegué a su casa, me comentó que su familiar tenía la capacidad de hablar con los muertos a través del espíritu de la Santa Muerte. Después de cierta preparación, tuve una conversación con él. Tú lloras mucho por uno de tus vástagos, que está aquí conmigo. ¿Quieres hablar con él? Si Dios Padre me lo permite y se puede, claro que sí. Llámalo por su nombre 3 veces. Así lo hice, y en cuanto terminé de pronunciar su nombre, el chico se levantó y empezó a tocar su cuerpo de pies a cabeza, y decía: «¿Qué me pasó? ¿Dónde estoy? Amor, tú estabas enfermo y no me dijiste nada, y ahora nada se puede hacer. ¿Cómo que estaba? ¿Qué pasó?». En ese momento se abalanzó a mis pies y me dijo: «Mamá, perdóname, por favor, perdóname. No imaginé que fuera para tanto». Yo lo levanté y le dije: «Solo acepta lo que ahora eres, hijo. Ya nada se puede hacer. Eso te ayudará en tu proceso y a nosotros también». «¿Dónde está mi papá y mi hermano? ¿Dónde están?». «Están destrozados, pero le están echando ganas». Después solo nos despedimos y sentí que él se había ido. Al llegar a casa le platiqué a su papá, pues él no tuvo la oportunidad de despedirse de él. Días después, él soñó a nuestro hijo, que había ido a despedirse de él al trabajo, pues ellos trabajaron juntos por un tiempo. Yo hablé con él y le dije: «Ya ve, nada es coincidencia. El mundo espiritual existe». Algunas personas que me rodean me han dicho que han tenido visiones de alguien con las mismas características de mi hijo. Mi hijo menor, por su parte, también tiene algunas anécdotas sobre su hermano después de su fallecimiento. Y dentro del dolor de mi pérdida, me siento bendecida porque sé que lo escucho. He ayudado a algunas personas a darles un mensaje de parte de sus familiares que han fallecido. Amo mi don y sé que no es fácil entendernos, pero sí sé que somos afortunados de ser diferentes. Cuéntame en los comentarios qué te pareció el relato de Heidi. No olvides compartirlo para que su historia llegue a más personas. Si el relato te gustó, regálame un like. Yo soy Siniestro y te deseo dulces pesadillas. Apaga las luces, sube el volumen y déjate llevar. Ángeles y sombras. Relatos paranormales.